Buenos días, estudiantes. El día de hoy, que es la última semana del centro pre, ¿no? Vamos a desarrollar el tema de los recursos naturales, contaminación, ¿no? Vamos a hablar sobre los recursos naturales y la contaminación. Y el título es Conservación de los recursos naturales. Comenzamos con los recursos naturales. El término recursos naturales, ¿no? Recursos naturales, es un término que lo hemos visto desde primaria, el colegio, ¿no? Desde el colegio, ¿no? Y hablamos siempre, cuando hablamos de recursos naturales, nos referimos a aquello que nos provee, ¿no? Aquello que nos provee la naturaleza, proviene de la naturaleza, ¿no? Es todo aquello que proviene de la naturaleza, pero que también, ¿no? Es aquello que proviene de la naturaleza y que a nosotros los humanos, ¿no? Nos permite satisfacer necesidades. Hay esas dos condiciones, ¿no? Son necesarias para nosotros denominar que este es un recurso, ¿no? Un recurso natural, ¿no? Uno, que provenga de la naturaleza y que satisfaga una necesidad humana, no una necesidad de nuestro perro, nuestra mascota, del elefante, no, ¿no? Es un poco antropocentrista este concepto, ¿no? Porque gira alrededor del ser humano, ¿no? Concepto antropocentrista, ¿no? El tradicional, que hemos aprendido siempre, que está acá mencionado, ¿no? Es un concepto antropocentrista. Gira alrededor del ser humano, como que el ser humano es el centro del universo, ¿no? Entonces la naturaleza nos tiene que proveer, ¿no? Recursos, eso significa recurso natural, ¿no? ¿Qué necesidades? El alimento, el vestido, la vivienda, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este concepto nos lleva a lo siguiente, ¿no? Esta idea nos lleva a lo siguiente, nos llega al desarrollo de que los recursos naturales son, además, la fuente de las materias primas. Fuente de las materias primas, ¿no? Cuando hablamos de materia prima, ¿no? Nos referimos a aquello que proviene de la naturaleza, ¿no? Aquello que proviene de para ser usado por el ser humano, ¿no? Y principalmente con un fin industrial, con un fin económico, ¿no? A eso se denomina materia prima, aquello que usamos pero que nos va a servir para satisfacer una necesidad económica, una necesidad industrial, ¿no? Y sabemos que atrás de ello pues hay una necesidad humana, ¿no? Pero industrial, y entrar en la industria, ¿no? Como la madera, para hacer muebles, los minerales, para hacer distintos dispositivos, ¿no? Dispositivos electrónicos, por ejemplo, ¿no? El petróleo, el gas de carbón, ¿no? Y las materias vivas son transformadas, ¿no? Las materias vivas son transformadas, ¿para qué? Para producir bienes, ¿no? Y aquí la palabra clave es bienes, ¿no? Es decir, materias primas se convierten en bienes diversos, ¿no? Que es la materia prima transformada, ¿no? ¿Qué es un bien? Es la materia prima transformada.
Este concepto, este concepto, este concepto, ¿no? El que está aquí escrito, ¿no? De recurso natural. El pensar de esta forma ha provocado que el ser humano, pues, asuma de que la naturaleza está para servirnos, ¿no? La naturaleza está para servirnos, ¿no? Y bueno, eso es responsabilidad de ella servirnos a nosotros, ¿no? Entonces nosotros podemos explotarla, ¿no? Explotarla para poder obtener materia prima, obtener bienes, ¿no? Bienes muy diversos, ¿no? Bueno, y esta forma de pensar ha hecho que las industrias se desarrollen de una forma tan agresiva, ¿no? Sobre la misma naturaleza, ¿no? Llegando a los niveles actuales de sobreexplotación de recursos, ¿no? El daño ecológico, etc., ¿no? Entonces, este concepto está poco a poco eh, variando, ¿no? Este concepto tradicional, ¿no? Así como todo evoluciona y todo un cambio, ¿no? ¿Recuerdan la semana pasada? Los ecosistemas evolucionan, ¿no? A ver, ¿cómo se llama la evolución de los ecosistemas? A ver por el chat. ¿Cómo se llama la evolución de los ecosistemas? A ver. A ver, ¿cómo se llama la evolución de los ecosistemas? A ver, ¿recuerdan? ¿No? Muy bien. Sucesión ecológica. Muy bien. El término es sucesión ecológica, ¿no? El término ecosfera, para poder aclararlo, ¿no? Ecosfera es el ecosistema global, es decir, un enfoque general, ecosistema planetario. Ecosfera se refiere al gran ecosistema, ¿no? Al gran ecosistema del planeta Tierra, ¿no? A esto se refiere ecosfera, ¿no? ¿Ya? No, para no confundir, ecosfera es eso, se entiende, ¿no? Como el gran ecosistema global del planeta Tierra, ¿ya? Sí, 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 ¿qué importa? Escriban. Algunos tienen miedo de escribir y decir me equivoqué, ¿no? Y eso está mal, es decir, así como Renzo, ¿no? Que pensaba que era ecosfera y opinó. Renzo está muy bien, Renzo va a ingresar, tiene la ideología de San Marquino, ¿no? ¿No? Quiere aprender, ¿no? Está bien, ¿no? Así opinen, eso va a permitir que aclarar conceptos, ¿no? Va a permitir aclarar conceptos, va a permitir aclarar conceptos, ¿no? ¿No? Y la ecosfera, ¿no? La ecosfera, ¿no? Está formada, ¿no? Justo hay una idea ahí, ¿no? De José, ¿no? 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 Bueno, ya hemos entendido que ecosfera es el gran ecosistema global del planeta, ¿no? 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 Y la ecosfera, ¿no? La ecosfera está formada por la atmósfera, la geósfera, la hidrósfera y la biosfera. ¿Ven? ¿Ya? Es decir, ecosfera no es igual que biosfera, ¿no? La ecosfera está formada por la atmósfera, la geósfera, la hidrósfera y la biosfera. ¿Y qué es la biosfera? ¿No? Pues, el gran ecosistema terrestre es la ecosfera, ¿no? ¿Y qué es la biosfera? Como nos pregunta Juan José, ¿no? La biosfera, ¿no? Es el ecosistema, como su nombre lo menciona, ¿no? Está formado por el conjunto, ¿no? Es el sistema, mejor dicho, ¿no? Ecosfera viene de sistema, ¿no? Es el sistema formado e integrado, ¿no? Solo por los seres vivos del planeta, ¿no? Es un sistema, ¿no? No un ecosistema. ¿Ya? Ahí lo estoy escribiendo, ¿no? La biosfera es el sistema formado ¿no? Por el integrado de solo los seres vivos del planeta, ¿no? Se puede decir que es la biocenosis, ¿no? La biocenosis del gran ecosistema, ¿no?
llamado ecosfera, ¿no? ¿No? Estamos definiendo, vamos diferenciando ahí, ¿no? Lo que es ecosfera, que es algo grande, ¿no? Comprende la atmósfera, geósfera, hidrósfera y la biosfera, que es el componente vivo de la ecosfera, ¿no? Es el componente vivo, la gran biocenosis de la ecosfera, ¿no? Muy bien, ahí aclaramos conceptos que se pueden confundir, ¿no? Bueno, estos recursos naturales, ¿no? Esa visión está siendo cambiada por una visión más ecológica, por aplicar así el término, ¿no? Que se llama, ¿no? Los servicios ecosistémicos, ¿no? Bajo este concepto de servicios ecosistémicos, ¿no? Esta evolución hacia ese concepto, ¿no? Se refiere que la naturaleza, ¿no? Provee de servicios a este componente llamado biosfera, ¿no? Y dentro de la biosfera se incluye al ser humano, ¿no? Principalmente al ser humano también, ¿no? Servicio ecosistémico al ser. Entonces, este concepto de recursos está evolucionando lentamente hacia esta idea, ¿no? Los servicios ecosistémicos. Entonces, ahí estamos viendo que la naturaleza entonces nos proveería de madera, nos provee de madera para poder hacer nuestra industria. No es que nosotros extraemos madera para hacer nuestra industria, no es así. Va cambiando la visión, no sé si se dan cuenta la filosofía, ¿no? La naturaleza nos provee de madera para hacer nuestra industria. Nos provee como un servicio. Y como es un servicio, nosotros tenemos que pagar ese servicio. Nosotros pagamos el servicio de agua, el servicio de luz, etc., ¿no? Pagamos ese servicio. ¿Y cómo pagamos ese servicio a la naturaleza? ¿Cómo lo pagamos? Disminuyendo nuestra huella de carbono, ¿no? Disminuyendo nuestro impacto negativo en la naturaleza, ¿no? Tomando medidas para poder cuidarla, para evitar la contaminación. Es una forma de pagar, ¿no? Entonces, ese concepto es el que actualmente se está manejando, ¿no? Bueno, un recurso natural se puede clasificar, ahora sí, bajo la visión de recursos naturales, ¿no? En recursos naturales agotables y recursos naturales inagotables, ¿no? Y los recursos naturales agotables, ¿no? Estos dos tipos, ¿no? A su vez, no renovables y renovables, ¿no? Es la clasificación más utilizada, ¿no? A la hora de diferenciar los recursos naturales, viene a ser aquella que lo clasifica en no renovables y renovables, ¿no? Esta clasificación se basa en su disponibilidad, ¿no? En su disponibilidad, en el tiempo. Esos tres conceptos, disponibilidad en el tiempo, en su tasa de generación o regeneración, ¿no? Cuando habla de regeneración, aquí está hablando de la parte viva, aquella recurso natural que viene a ser los seres vivos, ¿no? Y cuando habla de su tasa de generación, ¿no? También está hablando como sinónimo, ¿no? De depuración, ¿no? Y aquí hablamos, ¿no? Del componente no vivo, ¿no? Del componente no vivo, ¿no? La tasa de generación de la depuración, componente no vivo, ¿sí? Estamos hablando de lo abiótico, ¿no? Mientras cuando hablamos de regeneración, estamos hablando de lo biótico, ¿ok? Y aparte también, para esta clasificación, se considera su ritmo, ¿no? De uso o consumo, ¿no?
su ritmo de uso o consumo. Bueno, entonces estamos acá hablando de tres conceptos, tres ideas, ¿no? Para poder clasificar de esta forma, ¿no? Uno, disponibilidad en el tiempo. Dos, la tasa de generación o regeneración. Y tres, el ritmo de uso o consumo, ¿no? Estos son los tres criterios para clasificar los recursos, ¿no? Tres criterios para clasificar los recursos. ¿Ok? La disponibilidad, la tasa de generación y el ritmo de uso. Bueno, hay recursos que son una amplia disponibilidad en el tiempo, es decir, como el sol, por ejemplo, ¿no? La energía solar, ¿no? Tiene una amplia disponibilidad en el tiempo, por citar un ejemplo. ¿No? La energía solar, por ejemplo, por mencionar, ¿no? Nuestro sol tiene, es un sol joven, ¿no? Es un sol joven. Todavía tiene otros 15.000 millones de años más para seguir proveyéndonos de energía hasta que estalle y nos destruye, ¿no? Tiene tiempo, tiene amplia disponibilidad en el tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestras reservas de platino, ¿no? Nuestras reservas de platino. A ver, ¿cuál es el símbolo del platino? A ver, por el chat. ¿Cuál es el símbolo del platino? Repito, a ver. El símbolo químico del platino. Muy bien, ¿no? Es PT, ¿no? Es PT. ¿Y de la plata? AG, muy bien, ¿no? Recuerden que primero es mayúscula, entre los símbolos químicos, primero es la mayúscula y después la minúscula, ¿no? Está bien, es AG, muy bien, muy bien. Porque hay quienes se confunden platino con plata, ¿no? Está bien. Nuestras reservas de platino, por ejemplo, son limitadas. Son limitadas, ¿no? Y más bien, actualmente ya están cerca del agotamiento, ¿bien? ¿No? Actualmente están cerca del agotamiento, ¿no? Aquí creo que está. Hay una escena en la película Rápidos y Furiosos, ¿no? En el cual comienzan a apostar, hacen una apuesta, ¿no? De quién es más rápido, de quién llega a la meta, etc., ¿no? Y una apuesta, ¿no? Y se ve que comienzan a apostar un metal, no apuestan oro, ¿no? Y dice, ¿por qué no apuestas oro? No, el oro ya pasó de moda, ¿no? Aquí no apostamos oro, aquí apostamos platino, barras de platino, ¿no? ¿No? Barras de platino, ¿no? A ver, ¿no? ¿No? ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque esta reserva, es decir, el platino en el mundo lo usamos para hacer distintos elementos tecnológicos por su conductividad, ¿no? Y las reservas de platino en el mundo se están agotando. Es decir, actualmente todavía tenemos reservas de oro, pero las reservas de platino se agotan.
Y este agotamiento del del platino ha provocado que el platino eleve su precio, ¿no? Y esta elevación del precio hace que ha subido su precio más allá que el oro, ¿no? Por eso es que en la película se ve que están apostando platino, barras de platino en vez de barras de oro, ¿no? Porque ya se está agotando el recurso. Entonces hablamos de su disponibilidad en el tiempo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Su tasa de generación o regeneración, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada hablamos de que había una gran lavadora en el planeta Tierra. A ver, ¿a qué me refería yo cuando mencioné la gran lavadora? A ver, escriban ahí en el chat. A ver, ¿qué era la gran lavadora del planeta Tierra? ¿Se acuerdan, la gran lavadora? Por ahí, las precipitaciones. El ciclo del agua. El ciclo del agua es la gran lavadora del planeta. El ciclo del agua. ¿Por qué? Porque limpia el aire con las precipitaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua se depura con la evaporación, porque se evapora solamente el agua. Y los diferentes, el lodo, los metales, las sales, se quedan en el mar. Y una forma de depurarse el agua es a través de la evaporación. A través de las precipitaciones se depura el aire, porque con las precipitaciones el aire se limpia del polvo atmosférico, ¿no? O de partículas de suspensión, y eso hace que el aire sea más respirable, ¿no? Más respirable. Con los ríos se erosiona la corteza, se limpia el suelo y permite que el suelo se regenere, ¿no? A pesar de que se lo lleva, ¿no? Lo erosiona, permite que este suelo se recicle. Entonces, pues el ciclo del agua es la gran lavadora del planeta, ¿no? Si el ciclo del agua se detuviese, ¿no? El planeta ya no se podría autodepurar, ¿no? Autodepurar, ¿no? El ciclo del agua, ¿no? Es como una enorme lavadora en el planeta Tierra. Eso es su función, ¿no? Eso se llama la tasa de generación. Si hacemos algo que afecte el ciclo del agua o incrementamos la cantidad de contaminantes que va al ciclo del agua, este se va a ver afectado. Esa tasa de depuración del planeta, ¿no? La regeneración se refiere, ¿no? A la capacidad, ¿no? De los seres vivos de reproducirse, ¿no? A eso se refiere a la regeneración, ¿no? La capacidad de los seres vivos de reproducirse, ¿no? Igualmente, ¿no? A veces hacemos que haya mayor reproducción. Por ejemplo, hacemos que las vacas se reproduzcan más para satisfacer sus necesidades alimenticias, haya más pollos, haya más chanchos, etc. Y este exceso, ¿no? Este exceso de pollos y chanchos, por ejemplo, van a producir más defecación. Y cuando defecan, como hemos visto, cuando la semana pasada hablamos de la defecación de las aves, por ejemplo, tiene fósforo. Y este exceso de fósforo en el ecosistema provoca contaminación, ¿no? Entonces ahí también comienza a afectarse, ¿no? Cuando hablamos de ritmo de consumo, ¿no? Ritmo de uso-consumo, ¿no? Estamos hablando acá, ¿no? Uno, por ejemplo, el uso razonable
de los recursos, ¿no? Una explotación razonable, ¿no? Lo ideal, ¿cuál sería? Lo ideal, por ejemplo, ¿no? Usar, ¿no? Usar estos los recursos abióticos con tal de no colapsar la tasa de depuración. ¿Por qué? ¿No? Usamos los recursos, producimos agentes contaminantes, pero, pero ya excedemos la tasa de depuración del planeta. Es como echar a la lavadora, toda tu ropa sucia de la semana, ¿no? Y solamente agregarle media taza de detergente. Media taza de detergente. Por un lavado de aquí de 40 minutos. La ropa no se va a lavar muy bien. Va a quedar todavía suciedad. No va a haber una buena depuración. Algo así hacemos con el planeta, ¿no? Cuando no usamos adecuadamente, no usamos razonablemente los recursos, ¿no? O usar en exceso, o sobreexplotar, ¿no? Los recursos bióticos, ¿no? Llevándolos a la extinción, ¿no? Es decir, explotamos demasiado los peces. Claro, lo dicen, los peces se reproducen por montones. Una hembra puede poner 1 millón de huevos, ¿no? Entonces, bueno, saquemos millones de individuos. Pero pescamos tanto, ¿no? Por ejemplo, pescamos 50 millones de individuos, pero ellos por cada ciclo reproductivo producen 10 millones. Pescamos más de lo que se produce. Es decir, nuestro ritmo de uso es muy acelerado. Entonces, ¿qué va a provocar? Que la especie se extinga, ¿no? Las pescas disminuyan, ¿no? Entonces, aquí, por eso se habla bajo estos criterios, clasificamos los recursos naturales, renovables y no renovables, ¿no? Los recursos naturales renovables, dentro de este grupo están los recursos de tipo biótico, ¿no? De tipo biótico. Como es... Como es la flora y la fauna y el suelo, ¿no? Aunque actualmente en algunos casos se está produciendo un uso excesivo o inadecuado que puede hacer que pierdan esta consideración, ¿no? Debido a que sus ciclos, ahora entendemos, ¿no? Sus ciclos de regeneración están por debajo de su tasa de extracción, ¿no? Tasa de extracción. Extraemos más de lo que se regenera, ¿no? Extraemos demasiado. Hay una sobreexplota, a eso se refiere una sobreexplotación. Una sobreexplotación, ¿no? Que lleva a la extinción de estos recursos. Los otros recursos son los recursos naturales no renovables, ¿no? Son materiales distribuidos, acá dice, ¿no? Son materiales distribuidos irregularmente por la Tierra, en una serie de depósitos limitados, ¿no? Con un ritmo de regeneración inferior a las tasas de extracción o explotación actuales. Claro, actualmente no, por ejemplo, los minerales, el oro, a ver, ¿ustedes creen que vamos a ver acá. Los metales, por ejemplo, el oro, el platino, en el planeta Tierra se están generando, es decir, están apareciendo. Si han jugado Minecraft, por ejemplo, en Minecraft, ¿no? Tú estás minando, minando.
Y a veces pasa que estás minando y, bueno, he pasado, y aparece en una roquita, ¡puc! Aparece carbón. Tú sabes que no había carbón allí, no había carbón, pero aparece, ¡puc! Aparece carbón. Sigues minando y ves que aparece hierro, ¿no? Aparece hierro, y comienza a aparecer, ¿no? Algo así pasa en el planeta Tierra, es decir, aparece carbón, comienza a producirse carbón en el planeta Tierra. ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Es decir, comienza a aparecer carbón, comienza a aparecer aluminio, comienza a aparecer hierro, ¿no? Mientras vamos excavando, pero es tan baja la producción o la aparición de estos metales de que, bueno, pues explotamos más de lo que aparece, ¿no? ¿No? Explotamos más de lo que aparece. Si ustedes quieren que aparecen los metales así en el planeta Tierra, aparece, se van generando, ¿no? Se van generando, ¿no? ¿No? Ok, ¿no? Ok, ok, ok. ¿No? Ahí pueden ver ahí, ¿no? Todavía ahí, estamos hablando de un 43% dice que sí aparece, ¿no? Que sí aparece. Aparece. Un no, dicen, un 20% dice que no, ¿no? Bueno, realmente no. La respuesta es no. La respuesta correcta es no, ¿no? No aparecen los metales como Minecraft. No aparecen, ¿no? La cantidad de los metales que hay en la corteza terrestre están desde que el planeta Tierra se creó hasta el día de hoy. Porque los metales, estos metales, estas reservas, ¿no? No se generan espontáneamente en nuestro planeta, ¿no? El oro, el platino, etc., se generaron en el Sol hace miles de millones de años. En el Sol se generan los elementos químicos. Y cuando el Sol se estaba formando, formaron estas nebulosas, ¿no? Que son las nebulosas planetarias, ¿no? Y esas nebulosas colapsaron a formar los planetas, ¿no? Así que la provisión de minerales que tenemos es una provisión de minerales que tenemos desde el inicio de la formación del planeta Tierra, ¿no? Y no aparecen de nuevo, no aparecen de nuevo, ¿no? Entonces, en el planeta Tierra no se regeneran minerales, no están apareciendo oro, no se regeneran los minerales, ¿no? Como el oro, la plata, el platino, ¿no? La reserva de estos minerales los tenemos desde que el planeta Tierra se formó. Si el planeta Tierra le tocó formarse con 1.000 millones de toneladas de oro, con 1.000 millones de toneladas nos quedamos hasta el final, hasta que lo agotemos totalmente, ¿no? Otra cosa es el oro negro que le dicen, ¿no? Que es el petróleo, ¿no? El petróleo, es así se generó hace millones de años, en la época del carbonífero, cuando hubo una explosión de vegetación, ¿no? Con bosques, y cuando estos bosques sucumbieron frente a los cambios ecológicos, se formó el petróleo, ¿no? Se formó el petróleo, ¿no? Es decir, eso también es un recurso que se va a acabar, ¿no? Pero tiene otra forma de formación, ¿no? Entonces, la cantidad de oro que hay en el planeta, o de esos metales, es una cantidad fija, estable, ¿no? Una cantidad fija, que proviene del inicio de nuestra formación, ¿ya? Entonces, por eso dice acá, ¿no? Su ritmo de generación es muy inferior a las tasas de extracción o explotación, ¿no? Estos recursos naturales geológicos, como los minerales, se acostumbran a dividir entre aquellos, los minerales, aquí está hablando ya solamente de los minerales, ¿no? Entre energéticos y los que no lo son, ¿no? Todos ellos se pueden utilizar como materias primas, pero los energéticos, tal como dice su nombre, también son fuentes de energía, ¿no? Son fuentes de energía. Dentro de este último grupo están los combustibles fósiles
y tenemos a los nucleares, como el uranio al frente, ¿no? Los nucleares. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, entendamos esto. A ver, ¿dónde se generó el oro? A ver, gíralo por el chat. ¿Dónde se generó el oro? ¿No? ¿En qué parte del planeta Tierra se genera el oro? Se genera, a ver, vamos a ver acá. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. ¿Dónde se produce el oro? A ver, el oro, el platino, el carbono. ¿Dónde se generan estos elementos químicos? ¿Dónde se generan estos elementos químicos? ¿En el Sol, en el manto o en el núcleo terrestre? ¿Dónde se generan los elementos químicos? A ver, ¿no? Excepción del hidrógeno, ¿no? Los diferentes elementos químicos, como el litio, el sodio, el cloro, el fósforo que hemos hablado la semana pasada, el azufre, ¿no? ¿Dónde se generan? ¿Dónde se producen? ¿Dónde nacen, por decirlo? ¿Dónde? ¿En el Sol, en el manto o en el núcleo terrestre? A ver. ¿Dónde se genera? Vamos contestando. ¿Dónde se genera? A ver, a ver. ¿Dónde se genera? Hay 18, faltan varios. Vamos, ¿qué importa que se equivoquen? Cuando uno se equivoca y te dicen te equivocaste, eso genera un trauma cognitivo, le llamo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Un desorden cognitivo, ¿no? Y cuando tienes ese desorden cognitivo, tu cerebro aprende, ¿no? Porque dice, uy, me equivoqué, ya no era tal cosa, ¡pum! Aprendió. En cambio, cuando no tiene ese cambio, ese choque, ¿no? Tu cerebro no se moldea, ¿no? Se acostumbra a aceptar lo que te digan, pero no se acostumbra, no se educa tu cerebro a contrarrestar, ¿no? Entonces es bueno que respondan, aunque sea que se equivoquen, ¿no? Porque eso te va a generar un ¡pac! Una neurona ¡pac! Se borra y la otra funciona. Y se genera una nueva. Pero si tú no lo haces, no pasa nada. Bueno, ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, allá puesto ahí, 7 respondió que es el Sol, 12 el manto y 5 el núcleo terrestre, ¿no? Los elementos químicos, ¿no? Los elementos químicos. ¿No? Los elementos químicos se generan en las estrellas. En las estrellas. Allí se producen los elementos químicos. Acá podemos ver acá en una estrella, por ejemplo, aquí en la parte, ¿no? La parte externa, ¿no? En la parte externa, ¿no? Está el hidrógeno. Está el hidrógeno. ¿Qué pasó? ¿No compartió? Ay, otra vez. No comparte. ¿No? En la parte externa está el hidrógeno, el más liviano. Y a medida que vamos llegando al interior, están los elementos más pesados, ¿no? En una estrella, esa estrella, su núcleo es de fierro y níquel, por ejemplo, esa estrella, ¿no? Pero hay estrellas que tienen elementos más pesados, porque los elementos químicos se generan en el centro de la estrella, eso se llama la nucleosíntesis estelar. No se generan en el manto, no se generan en el núcleo de la Tierra, porque la Tierra es el hijo del Sol. Y como herencia, esos genes, así como nosotros tenemos los genes de nuestros papás, ¿no? La Tierra tiene los genes del Sol. Esos genes del Sol son los elementos químicos. Son los elementos químicos, ¿no? Nuestro Sol, nosotros tenemos elementos químicos que hay en el Sol, ¿no? Y nuestro Sol no es un Sol del Big Bang.
Antes, en este espacio estelar, ha habido aproximadamente 36 estrellas distintas. Nuestro Sol es la hija número 36, es la tatara nieta, ¿no?, de una estrella que provino del Big Bang. ¿Mm? Bueno, entonces los elementos químicos ya saben, ¿dónde se generan? No se generan en el manto ni en el núcleo, se generan en el Sol. ¿Ya? Se generan en el Sol, ¿no? En el espacio, ¿no?, se generó la nucleosíntesis primordial, ¿no? Es el origen del hidrógeno. Y este sí se formó en el espacio. ¿No? La nucleosíntesis estelar es la que da origen a los demás elementos químicos. Y esta se produce en el núcleo de las estrellas, ¿no? Bueno, continuemos entonces con el tema. Vamos. Ya. ¿No? Entonces, los recursos naturales se deben dos cosas: preservar. ¿Y qué es preservar? Es poner a cubierto, es decir, protegerlos del daño de deterioro. Eso es preservar. Y los elementos químicos deben conservar. Conservar es otra cosa. Conservar es mantenerlos por siempre. Así que nuestros hijos puedan disfrutar de la playa, que nuestros hijos puedan disfrutar, las generaciones futuras puedan disfrutar de comer, de poder provocar, de comer suri, por ejemplo, ¿no? Es decir, conservarlos en el tiempo, ¿no? Preservar es cuidarlo del daño. La conservación del ecosistema se justifica por diferentes razones, con razones científicas, económicas, médicas, estéticas o éticas. La preservación y conservación de recursos naturales debe contemplar además la conservación de los suelos, la conservación de las especies, de los ecosistemas, el control de la superpoblación y de las enfermedades, ¿no? Bueno, en el Perú, para poder llevar a cabo esta función de conservación y preservación de recursos, se crea el Ministerio del Ambiente, ¿no? O también denominado el MINAM, ¿no? Y tiene como función, ¿no?, ser rector del sector ambiental, ¿no? Cuidar el medio ambiente, con la función de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial. Tiene tres objetivos, ¿no? Fortalecer la gestión ambiental descentralizada, promover la cultura ambiental, participación ciudadana y equidad social, fortalecer la gestión eficaz y eficiente ambiental en el marco de esto de acá: el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? Y este Sistema Nacional de Gestión Ambiental está dividido en tres partes. Acá. El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? En este sistema, ¿no?, se estudia, ¿no?, se estudia el ambiente antes de ser explotado, creando lo que se conoce antes de explotado, creando lo que se conoce como la línea base. Es decir, cómo era el ambiente antes de que se explote, ¿no? Y ¿para qué? Para después compararlo cómo es después que se explotó, y que así ver el impacto ambiental, ¿no? El impacto ambiental. Porque, ¿cómo podemos decir que estaba contaminado? O que se extinguió tal especie por acción de la minera. Pero ¿qué dice el estudio? Antes de que yo esté allí, ¿existía la especie? Entonces, para evitar eso, antes de que una minera trabaje, o que se construya una hidroeléctrica, o de que se construya una pista o una carretera, hay que hacer un estudio de impacto ambiental, ¿no?
cómo es ese ambiente antes de que eso se construya o ese efecto humano se produzca. Eso se llama estudio de impacto ambiental, ¿no? Y después vendrán, se construyó la carretera, se construyó la fábrica. A ver, ahora sí, cada año voy a evaluar qué pasó con el ambiente y lo voy a comparar como era al inicio y así ver el impacto, ¿no? ¿Ok? El otro punto es el Sistema Nacional de Información Ambiental, ¿no? Este Sistema Nacional de Información Ambiental, ¿no? Es el que está formado, acá con moradito, acá, ¿no? Acá contribuye, ¿no? El CENAMI, ¿no? Que hace un levantamiento de información, ¿no? Del ambiente, ¿no? Por ejemplo, es el que emplea los satélites, ¿no? Sondas ambientales, globos, medidores, ¿no? A lo largo del territorio, ¿no? En diferentes partes del territorio hay unas cabinas, ¿no? Que tienen anemómetros, miden el viento, las precipitaciones, la temperatura, la presión atmosférica, distribuidos en diferentes lugares del territorio nacional, ¿no? Es el CENAMI, ¿no? Con los satélites, etc. Y el sistema, ¿no? Nacional de Áreas Naturales y Protegidas del Estado, ¿no? Este sistema nacional de áreas protegidas por el Estado, ¿no? Es el que, ¿no? Vela, ¿no? Por la conservación y preservación, ¿no? De los recursos. ¿Ya? Entonces estamos ahí, estos tres sistemas forman lo que se conoce como el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que es fortalecido que es ejercido por el MINAM. Ok, entonces aquí hablamos ya de áreas naturales protegidas, ¿no? Esas áreas naturales protegidas, o también llamadas unidades de conservación, ¿no? Unidad de conservación, son las principales categorías: los parques nacionales, las reservas, los santuarios nacionales, santuarios históricos, ¿no? Que son los 4 que vamos a hablar ahora, ¿no? Tenemos los refugios de vida silvestre, las reservas paisajísticas, las reservas comunales, bosques de protección, cotos de caza, las zonas reservadas y las áreas de conservación regional, ¿no? Es las zonas reservadas, ¿no? Las zonas reservadas las zonas reservadas es una categoría provisional que se da a una región, ¿no? Que se da a una región, ¿no? Antes de ser catalogada como un área natural protegida, ¿no? Entonces, una zona reservada se puede convertir con el tiempo, con diferentes estudios, en un coto, en un bosque, en una reserva paisajística, en un refugio, en un santuario nacional, en una reserva, en un parque nacional o en un área de conservación regional, ¿no? Es una zona reservada, ¿no? Es decir, primero, por ejemplo, si queremos que nuestro cerro que está, por ejemplo, en San Juan de Urigancho, hay un cerro que tiene una gran vegetación muy bonita, ¿no?
y que está siendo invadida, pero nosotros no queremos que sea invadida porque se va a acabar ese ecosistema. Entonces hacemos unas firmas, ¿no? Y pedimos al ministerio de que esto se declare una zona reservada. Hacemos un movimiento social, ¿no? Entonces, ¿qué hace el ministerio? Ah, ya, vamos a hacer una zona reservada, ¿no? Van a ir científicos, van a ir sociólogos, distintas áreas a estudiarla, y en base a ese estudio van a decidir en cuál de todas esas reservas, o bosques, o cotos, o áreas va a ser convertida, ¿no? Es una reserva nacional, una zona reservada, ¿no? En el Perú tenemos, en total, tenemos también áreas naturales de conservación privada, que son la mayor cantidad, 134, ¿no? Siendo total la superficie de áreas naturales protegidas en el Perú, superficie total, ¿no? Superficie marina protegida, terrestre, es la mayor cantidad, la marina, y comparando el total, con la superficie total, con la superficie total de áreas naturales protegidas, con la superficie del territorio nacional, está casi cercano al 17-18%. Ya digamos 20, casi una quinta parte aproximadamente de nuestro territorio nacional está siendo protegida, ¿no? Es un valor alto para la región, ¿no? El CERNAM es la institución, es el Servicio Nacional, ¿no? Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado, ¿no? El CERNAM, ¿no? Es un organismo público técnico especializado inscrito al Ministerio del Ambiente a través del Decreto Legislativo 1013 del 2008, ¿no? ¿Cuál es su función? Dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos para la conservación de las áreas naturales protegidas, ¿no? Y de cautelar el mantenimiento de la diversidad biológica, ¿no? Hemos hablado que habían tres sistemas de la gestión ambiental, ¿no? El CERNAM es es la institución que vela por este Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Por el Estado, ¿no? Que es el SINAMPE, ¿no? El SINAMPE. Y en su calidad de autoridad técnica normativa realiza su trabajo de coordinación con gobiernos regionales, locales y propietarios reconocidos como áreas de conservación privada. Las áreas naturales protegidas son espacios continentales o marinos del territorio nacional, reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado. Tenemos en total, entonces, las áreas naturales protegidas privadas, son las que tienen mayor cantidad, 129, pero no mayor extensión, ¿no? No mayor, son pequeñas realmente. Las áreas protegidas privadas son pequeñas, ¿no? Son pequeñas. Y eso lo resolvemos con las preguntas, que son algo más puntuales. Bueno, repasemos los recursos naturales, ¿no? Se clasifican, recordemos, bajo 3 criterios, ¿no? Bajo 3 criterios. Y se clasifican en agotables, inagotables, y los agotables, la clasificación más tradicional es en recursos no renovables y renovables, ¿no? Y renovables. Las razones para proteger un área natural en el Perú son razones científicas, estéticas, éticas, económicas o médicas. Científicas, ¿no? Posiblemente se descubrió alguna nueva especie, ¿no? Alguna nueva especie, ¿no? O se ha descubierto algún compuesto químico en alguna planta, ¿no? Que sea de utilidad y que pueda sanar alguna enfermedad, ¿no? O algún tratamiento, ¿no? Estéticas, ¿no? Quizás es un ambiente que nos genera algún ambiente raro, una falla geológica, por ejemplo, ¿no? Alguna falla geológica, un bosque de piedras, ¿no? O un ambiente agradable, ¿no? Una playa, una pradera, etc.
éticas, ¿no? Posiblemente en este ambiente esté en peligro, está siendo amenazado por la explotación, una explotación minera, la tala irracional, etc., ¿no? Económicas, ¿no? Eh, Ahí, pues, en este ambiente, por ejemplo, puede haber algunas reservas, ¿no? De minerales que son importantes, ¿no? Importantes de conservar, no, sino hay que explotar todo tampoco, ¿no? No hay que explotar todo, sino que recordemos que hay un principio de conservación, es decir, que las generaciones futuras también puedan disfrutar de estos recursos, ¿no? De estos recursos, ¿no? O haber encontrado quizás eh, algunos bosques, ¿no? Algunos bosques que pueden ser preservados y si son manejados en forma ecuánime, en forma racional, pueden ser explotados, manteniendo una tasa de equilibrio con su propia tasa de reproducción, es decir, no exceder en la tala, ¿no? O médicas, ¿no? Algunos compuestos, ya hemos visto en la clase de plantas o animales, ¿no? Que hay animales que causan enfermedades, hay otros que son benéficos, hay plantas que también son medicinales, etc., ¿no? Hablamos del Ministerio del Ambiente bajo sus tres fortalece la gestión ambiental, ¿no? Que asegurando la calidad, promover la cultura ambiental, la prevención ciudadana y la equidad social, ¿no? Fortalece la gestión mediante el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Recordemos que había tres partes del Sistema Nacional de Ambiental, ¿no? Y aquí tenemos una pirámide, ¿no? Que habla sobre el MINAM, que es el Ministerio, las autoridades que conducen el proceso de evaluación del impacto ambiental, ¿no? El Sistema Nacional de Agua, por ejemplo, el CERNAM, ¿no? El ANA, el Sistema Nacional de Agua, ¿no? Administración de Agua. Es decir, si ustedes han visto, es decir, hay un sistema que regula la cantidad de agua que va por los regadíos, por ejemplo, ¿no? Y la fiscalización ambiental, las consultorías, los proyectos y la sociedad civil, ¿no? Las áreas naturales protegidas, unidades de conservación es igual a área natural protegida, ¿no? De aquí, recordemos que son las reservas, las zonas reservadas, la primera categoría, y de aquí se van a hacer estudios para poder convertirlas a otras. En ese estado se encuentran actualmente 10, ¿no? 10, ¿no? 10 de ellas. Tenemos diferentes parques nacionales, ¿no? Un parque nacional, ¿no? Son áreas de gran extensión, ¿no? Son áreas de gran extensión geográfica, ¿no? Son zonas intangibles. ¿A qué se refiere intangibles? No se permite, ¿no? Actividades humanas. Actividades humanas externas. Actividades humanas. Eso es un parque nacional, ¿no? Salvo existan en ella grupos humanos, ¿no? Que la habiten. Comunidades indígenas. Por ejemplo, hay parques nacionales en los cuales hay comunidades indígenas en ellas, ¿no? Que explotan los recursos. Bueno, ellos tienen permiso de explotación de recursos, como lo han hecho siempre tradicionalmente, ¿no? Se mantiene esa costumbre, ¿no? Pero yo ir y explotar un recurso, yo no puedo hacer eso. Nosotros no podemos intervenir allí, ¿no? Es como que se toma una foto al Parque Nacional y lo que queda allí queda, ¿no? Allí queda. Por eso se llama, son intangibles, ¿no? Son intangibles. Aquí tenemos el Cutervo, ¿no? Si vemos acá los años, ¿no? Es uno de los primeros parques nacionales en haberse creado. En el 61, queda en Cajamarca, ¿no? El primero. En extensión geográfica,
Tenemos el Alto Purus, que queda en Ucayali, Madre de Dios, con 2.500.000 hectáreas, ¿no? Y tradicionalmente o históricamente, fue el Manu anteriormente, ¿no? El Manu, que queda en Cusco y Madre de Dios con 1.700.000, que es el segundo parque nacional en extensión geográfica, ¿no? En el cual hubo una serie, me acuerdo hace varios años, que hablaban sobre parques nacionales, y el Manu fue una de ellas, ¿no? Bueno, hasta que fue reemplazado desde el 2004 por el Alto Purus, ¿no? Alto Purus. Entonces las áreas son grandes y son intangibles, ¿no? En cambio, las reservas nacionales son generalmente de menor extensión geográfica que los parques nacionales, ¿no? Pero son tangibles, es decir, pueden ser explotadas. Pero, ¿no? Su tasa de explotación es regulada por el Estado. Es regulada por el Estado. Es regulada. Con tal de no exceder la tasa de regeneración. La tasa de regeneración o generación, ¿no? Son tangibles, por eso se dice. Son tangibles. Se puede explotar, pero sin exceder, ¿no? La tasa de generación, por eso es regulada por el Estado, ¿no? Son áreas de reproducción. Son áreas de reproducción. Las reservas nacionales donde las especies van a reproducirse, ¿no? Van a reproducirse, ¿no? Acá tenemos a la reserva ¿no? de Pacaya Samiria, como la de mayor extensión en Loreto. Tenemos a la reserva de Pampa Galeras, ¿no? Ayacucho, ¿no? Como una de las primeras en haberse sido creadas, ¿no? Ahí tenemos también las lomas de la Chay, por ejemplo, ¿no? La reserva que queda en Lima, ¿no? Que queda en Lima. Y que podemos ir a visitar, no sé si alguna vez han ido a visitar, ¿no? Un lugar muy bonito, pero siempre sigue a tu guía, porque hay muchas personas que se pierden, ¿no? ¿No? Hasta expertos han perdido, ¿no? Pero han sido después encontrados, ¿no? Y hay muchas historias bonitas al respecto, interesantes. Bueno, ¿no? La Loma de la Chay en Lima, ¿no? Tenemos la Reserva Nacional de San Fernando, entre las últimas ha sido creadas en Ica, ¿no? En Ica. Y también de forma reciente, y lo hago mencionar porque desde antes no se hacía, pero en 2010 se creó el Sistema Nacional de Islas e Islotes y Puntas Guaneras, ¿no? Que es una reserva, no lo menciono aquí, ¿por qué? Porque es una reserva acuática, costera. Todas las islas de nuestra costa forman parte de este sistema, ¿no? De este sistema. ¿No? Los santuarios nacionales, en general, ¿no? Tanto los santuarios nacionales y santuarios históricos, son de pequeña extensión geográfica. Son de pequeña extensión geográfica. ¿Ya? En general. Los santuarios nacionales no son los que van a, para conservar una comunidad, ¿no? O una especie en particular, ¿no? O alguna falla geológica, como una cueva, montañas, ¿no? Un bosque de piedras, etc.
¿no? Es un santuario nacional. Un santuario histórico, ¿no? Un santuario histórico es aquel que va a conservar una... Esos son los de menor extensión aún, ¿no? De todos, ¿no? Son los de menor extensión, ¿no? Van a conservar algún hecho histórico, ¿no? De nuestro pasado, ¿no? De nuestro pasado. Por ejemplo, la Pampa de Ayacucho, ¿no? La Pampa de Ayacucho, para conservar el escenario donde se llevó a cabo la guerra, ¿no? La batalla de Ayacucho, ¿no? Es bien pequeña, ¿ves? Es pequeñísimo, ¿no? Machu Picchu, donde se encuentra la construcción, ¿no? Los bosques de Pomac, ¿no? Hay una ciudadela, ¿no? Chacamarca, ¿no? Donde se desarrolló una cultura, ¿no? En Junín, por ejemplo, son pequeñas instituciones geográficas, ¿no? Entre los santuarios nacionales tenemos al manglar de Tumbes, el sistema de manglares, ¿no? Que es una vegetación propia del lugar, ¿no? Con especies propias, ¿no? En Tumbes, ¿no? El sistema de montañas de Megantoni, que es un sistema de montañas eh, estético, ¿no? Estético en el Cusco, ¿no? Sistema de Megantoni, ¿no? Las lagunas de Mejía en Arequipa, una pequeña extensión geográfica donde hay especies propias de la zona, ¿no? Y también es un lugar de descanso para algunas aves, ¿no? Por mencionar entre algunas de ellas. Entonces es un santuario nacional, un santuario histórico, ¿no? Las reservas de biosfera son áreas representativas de ambientes terrestres o acuáticos, creados para promover una relación equilibrada entre los seres vivos, seres humanos y la naturaleza, ¿no? Esta es categoría de reserva, ¿no? Es una categoría dada no por el CERNAM, sino dada por la UNESCO, ¿no? ¿Y qué es la UNESCO? Es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. ¿No? Entonces, una reserva de biosfera, ¿no? Es un área natural protegida que es reconocida internacionalmente. Mientras que las reservas que hemos visto ahorita, Parque Nacional, etc., son reservas importantes, ¿no? Pero a nivel nacional, ¿no? Una reserva de biosfera es una reserva de reconocimiento internacional, ¿no? Internacional, dado por la ONU, ¿no? El Perú es uno de los países megadiversos del mundo, por albergar gran parte de la diversidad biológica del planeta, con 84 de las 104 zonas de vida catalogadas. Casi el 80% de las zonas de vida del planeta se encuentran aquí, ¿no? En nuestro Perú. 8 provincias biogeográficas, ¿no? 3 grandes cuencas que contienen casi 12.000 lagos y lagunas, 1.000 ríos, así como 3.000 glaciares que ya estamos perdiendo, ¿no? Al fin de conservar esta gran riqueza, es necesario realizar una adecuada gestión de la misma. Entonces, hablamos de reservas internacionales, ¿no? Y ahora hablemos de la conservación, ¿no? La contaminación, ¿no? La contaminación del aire, ¿no? La contaminación de estos dos recursos, ¿no? Pero un rato, por favor, un poco de agua, discúlpeme, un ratito, por favor.
la contaminación, ¿no? Contaminación de estos tres elementos, ¿no? Que forma parte de la ecosfera. ¿Se acuerdan que hablamos de la ecosfera, no? La atmósfera, la hidrosfera, ¿no? Ecosfera. Tenemos al aire, al agua y al suelo, ¿no? Contaminación del aire, ¿no? La contaminación, cuando hablamos de contaminación del aire, hemos de mencionar, uno, el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono, la lluvia ácida, ¿no? El aire, ¿no? Cuando hablemos del efecto invernadero, a ver. A ver aquí. Acá. Bueno, antes de comenzar este tema, veo conveniente pasarles un video, ¿ya? Antes de comenzar ya el tema de contaminación, ¿ya? Antes de comenzar este tema, sobre los recursos naturales, pero una visión geopolítica, ¿ya? Una visión geopolítica, ¿ya? Para complementar el tema, para que vean la aplicación también. Una de las aplicaciones dentro del entorno actual. No sé si han visto el conflicto entre Huawei y China y Estados Unidos, ¿no? ¿No? Y todo este conflicto se basa en un conflicto económico, ¿no? Que también está relacionado a lo que se conoce como las tierras raras, ¿ya? Antes de comenzar el tema de contaminación, vamos a ver un pequeño video al respecto. ¿No? El trasfondo del conflicto, ¿no? Y cuando pasó el conflicto, este de Huawei, ¿no? Pasó algo bien raro, ¿no? Es decir,
los grandes consorcios económicos de Estados Unidos, ¿no? Que Facebook, Google, ¿no? Amazon, etc., ¿no? Es- se reunieron con Donald Trump, ¿no? Y le pidieron que dé solución al problema. ¿Por qué? Porque hay mucha inversión de Estados Unidos en tecnología, en estas industrias, ¿no? Dynamics, por ejemplo, robots, no sé si han visto las películas de los robots, ¿no? ¿No? Se generan con estas tierras raras que tienen propiedades geomagnéticas, de transmisibilidad de electricidad, etc., para comunicaciones muy importantes, ¿no? Que son parte de la mejora de la tecnología de los teléfonos celulares, ¿no? Se reunieron con él y le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros tenemos por decir un ejemplo, ¿no? Tenemos un contrato contigo por unos 10.000 millones de dólares para generar una tecnología de tal cosa, ¿no? Pero nuestro proveedor de tierras raras es China, ¿no? Y lo que ha pasado, que el presidente chino, después de que ha pasado este problema con Huawei, se ha quedado callado y simplemente dijo eso, el presidente chino, ¿no? Dijo, bueno, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? ¿Y qué pasó? Simplemente China elevó el precio de las tierras raras. Elevó. Y esa subida de precio provocó que los proyectos que tenía Estados Unidos con estas empresas suba de precio, ¿no? Y estas empresas dijeron, bueno, tú nos has dado 10.000 millones, pero con esa subida me tienes que dar ahora 20.000. Y dice, porque ¿cómo voy a cumplir con el proyecto? ¿No? Y además me han puesto impedimentos de comercio. Si tú te has ido contra Huawei y China me ha puesto impedimentos de que tengo que pedir una cosa, más documentación. Eso provocó que Donald Trump negocie con el presidente de China para levantar este proyecto, este punto. Y eso provocó también de que Estados Unidos comience a negociar con otros países que le provean también de tierras raras. Y esto provocó que otros países, incluyendo Perú, comiencen a hacer prospecciones mineras para buscar tierras raras, ¿no? Porque ya era un comercio para quitarle el monopolio a China, ¿no? El monopolio a China. Bueno, ahora sí, continuemos con la contaminación, ¿no? El efecto invernadero, ¿no? La contaminación atmosférica, acá. El efecto invernadero, ya, acá. El efecto invernadero no es malo, es algo, es lo normal. No hay que confundir, acá hay que confundir dos cositas, ¿no? Una cosa es el efecto invernadero y otra cosa es el calentamiento global, ¿ya? Hay que diferenciar estos dos conceptos. Efecto invernadero y calentamiento global. El efecto invernadero es algo, es una situación normal, hasta necesaria para la vida en el planeta. El calentamiento global, ¿no? Es una situación anómala, ¿no? Que es consecuencia de la contaminación, ¿ok? Son cosas distintas, ¿ya? El efecto invernadero se va a convertir en calentamiento global cuando hay un exceso de contaminantes, de gases de efecto invernadero. ¿Ya? Cuando hay un exceso de gases de efecto invernadero, pasamos del efecto invernadero a calentamiento global, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, ¿no? La tasa de crecimiento de estos gases, la tasa de crecimiento de estos gases de efecto invernadero. 1850, 1900, ¿no? Comienza ya la presencia del óxido nitroso en la atmósfera, el N2,
O2, ¿no? Producto de actividad industrial. Comienza a incrementarse el dióxido de carbono. Pueden ver aquí el plomo, un incremento. Y comienza la presencia de clorofluorocarbonos, ¿no? Y de entre ellos, la presencia de otro gas llamado metano. Estos gases lo que van a hacer es evitar, ¿no? que la radiación que llegue a la Tierra, la radiación llega de la Tierra del Sol, llega del Sol la radiación, y llega a la corteza o llega a la capa superior y después se refleja al espacio, ¿no? Se refleja. Pero parte de esa energía se queda en el planeta y era responsable de que nosotros tengamos temperaturas temperadas, templadas, etc. Pero si hay un exceso de estos gases invernadero, la cantidad de energía que se queda en el planeta es mayor. Y esto provoca el calentamiento global. Y es por la presencia de estos principales gases, ¿no? El óxido nitroso viene de las industrias. El metano, ¿no? El metano proviene principalmente de la ganadería. ¿No? Hay más vacas que humanos en el planeta Tierra, por ejemplo, ¿no? Hay más vacas que humanos. Hay más cerdos que humanos, ¿no? Y todos ellos están produciendo necesidades fisiológicas, sus heces. Y todas esas heces van a los mares. Y eso incrementa la cantidad de metano, ¿no? El dióxido de carbono, clorofluorocarbonos. Ese es el efecto invernadero, calentamiento global, ¿no? ¿Por qué la temperatura aumenta en el planeta? Bueno, en el efecto invernadero es un fenómeno natural, como dicen, algo normal, como les decía, ¿no? Por el cual la Tierra retiene parte de la energía solar que atraviesa la atmósfera. Esto es importante porque mantiene la vida, mantiene que la temperatura del planeta sean apropiadas, ¿no? Los rayos del sol atraviesan la atmósfera, parte de la radiación se retiene, es como una incubadora, ¿no? Es como una incubadora, ¿no? Se retiene y otro se va al espacio, ¿no? Por decirlo, en una situación normal, por poner un número por ponerlo, ¿no? Llegan 100 rayos, algo así, ¿ya? 100 de energía, ¿ya? Digamos el 100 joules, ¿ya? Así, por poner un número, ¿no? Se retiene 10 joules, sigue con la misma, ¿no? Y se van 90 joules, ¿ya? Por poner un número, no es el número, por poner un número. Eso es un efecto invernadero, eso es lo normal. Eso gracias, eso nos mantiene la temperatura del planeta. Pero ¿qué pasa cuando hay un exceso de estos gases? ¿No? Igual van a llegar 100 joules, ¿no? Porque eso proviene del sol. Pero como hay mayor cantidad de gases, se va a retener más energía en la atmósfera, en la parte media, la biosfera, tiene energía. Se puede retener, digamos, 40 joules, ¿no? Y se disipa menos, se disipa 60. Se retiene más energía. Y esta energía que se retiene va a provocar lo que se conoce como calentamiento global. ¿Ok? ¿No? Calentamiento global. La atmósfera retiene más calor y el planeta se calienta. Acá podemos ver, ¿no?, cómo en 1940, en esta época, hay una disminución de la temperatura global del planeta, ¿no? Una disminución aquí está, una disminución de la pequeña de la atmósfera terrestre, una disminución de la temperatura, ¿no? Disminución de la temperatura en esta época. Después sigue un periodo en el cual, un periodo de inestabilidad, ¿no? De ese periodo fijo hasta el 35 surge un periodo de inestabilidad en las temperaturas. Aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, hasta el 80, ¿no? Y después del 80 ya se estabiliza a un periodo de elevación de la temperatura, ¿no? Hasta el presente, ¿no? Actualmente estamos a más de casi ya llegando a los 2 grados centígrados de exceso, y eso ya es grave, ya, porque se prevé que sigamos a los 2, como ya estamos llegando, ¿no? Como hemos llegado, y
ya llegamos a un punto de quiebre, a un punto en el cual se llama el punto de no retorno, es decir, que va a ser difícil, bajo las actuales medidas, retroceder este destino, ¿no? Bueno, el calentamiento, ese es el efecto invernadero del calentamiento global, ¿no? La otra contaminación es la lluvia ácida, ¿no? La lluvia ácida. En la lluvia ácida, de parte hemos hablado del azufre la semana pasada, ¿no? Pero acá intervenir otro elemento. La lluvia ácida se debe principalmente a la actividad industrial humana, ¿no? Pero de forma natural también hay lluvia ácida, en forma natural, debido a las erupciones volcánicas, ¿no? Las cuales liberan SO2 a la atmósfera. Es algo natural, ¿no? Y hasta son beneficiosas porque esta lluvia ácida hace posible que los suelos liberen las sales y estas sales minerales liberadas puedan ser usadas por las plantas. Es algo natural, ¿no? Pero el ser humano, a través de la actividad industrial, libera a la atmósfera NO2 y SO2 a la atmósfera. Y por acción de fotooxidación, por acción de la radiación, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y que además que en la atmósfera hay agua atmosférica, ¿no? Estos gases responsables van a transformarse en ácidos. Ácido sulfúrico, ácido nítrico. Se van a formar ácidos en la atmósfera. Y por acción de las de precipitaciones, este ácido va a caer a los suelos. Y eso es lo que se conoce como lluvia ácida. Lluvia ácida. Y el exceso de acidez va a provocar que las plantas mueran. Es decir, la acidez es necesaria, pero todo exceso es malo, ¿no? Los cultivos desaparezcan, provoca que maduren las personas. Es la lluvia ácida, ¿no? Acá podemos ver el cambio que se produce, ¿no? Cuando estos gases de efecto de lluvia ácida llegan a la atmósfera, ¿no? No confundir, por favor, acá, uno es el gas N2O y el SO3. En cambio, el calentamiento global es por el óxido nitroso, que es el N2O, es diferente fórmula, ¿ya? Diferente fórmula. El otro responsable es la destrucción de la capa de ozono, ¿no? Contaminación del aire. La capa de ozono es el O3, es el O3, ¿no? El ozono 3, ¿no? Y también creo que lo están hablando en química y lo van a hablar en física también, este punto, ¿no? Sobre el ozono. Bueno, el ozono, bueno, para que se forme el ozono de nuestro planeta Tierra ha pasado miles de millones de años. Miles de millones de años para que se forme el ozono. Y cuando se formó el ozono, provocó que la vida se genere en nuestro planeta, porque el ozono comenzó a impedir que la radiación ultravioleta, ¿no? Letal, llegue a la superficie. Entonces, porque antes, ¿qué pasaba? Llegaba la radiación ultravioleta y si había un coacervado, una célula que quería explorar la Tierra, ¡pum!, exterminada, porque la radiación ultravioleta es un esterilizante. Esteriliza nuestra superficie. Pero poco a poco, la vida comenzó a generar oxígeno. Este oxígeno fue fue la atmósfera. Este oxígeno reaccionó con el UV y formó ozono, el O3. Y el O3 refleja el UV. Cuando se comenzó a reflejar UV, ahí recién comenzaron las algas a aparecer los musgos, porque ya podían evolucionar los musgos en la corteza terrestre. Ahí recién los peces comenzaron a convertirse, a transformarse, ¿no? A evolucionar anfibios, porque ya estaba protegida la superficie terrestre, ya no había esta radiación esterilizante, ¿me entendieron? Cómo la capa de ozono está relacionada a la evolución, ¿no? Pero el ser humano, cuando comenzó a emitir gases a la atmósfera, por los años 50, como los gas CFC, los salones, el bromuro de tidio, los pesticidas agrícolas,
los halones, que son gases que están en los extintores, los gases CFC, que son refrigerantes, aerosoles o que van a los condicionadores, estos gases comenzó a emitirse en la atmósfera, comenzó a destruir la capa de ozono, comenzó a destruir el oxígeno. Algo que a la Tierra le costó miles de millones de años se comenzó a destruir. Y comenzó a ingresar la radiación ultravioleta. Y comenzó a extinguirse varias especies de mariposas, a morir. Porque las mariposas colocan sus huevos en la superficie de las hojas. Comenzó a extinguirse especies de sapos, ranas, anfibios, que ponen sus huevos en las rocas. Y se comenzó a desaparecer varias especies por acción de esta capacidad esterilizante. Comenzó a incrementarse la tasa de cáncer a la piel en la especie humana, por ejemplo, ¿no? La capa de ozono se encuentra aproximadamente entre los 20 a 40 kilómetros, ¿no?, de la superficie terrestre, en una capa llamada la estratosfera, ¿no? Nos protegía de la radiación ultravioleta. Al disminuir la capa de ozono, por la emisión de gases como el freón, que es el CFC, ¿no?, la radiación comenzó a llegar a la atmósfera y comenzó a hacer su actividad letal, ¿no? Su actividad letal, ¿no? Y es algo que es un problema actual, ¿no? Por eso ustedes si van a la playa, se queman, ¿no? Es decir, sienten el calor en el sol, porque es la radiación solar que está llegando a su piel y eso provoca quemaduras, ¿no? Por eso cuando sale uno al sol, hay que usar protector, ¿no? Porque esta radiación ultravioleta que es dañina, ¿no?, es la que provoca cáncer a la piel, ¿no? Y además también está relacionado también, bueno, después de la capa de ozono ha habido un incremento de cánceres en la especie, ¿no?, humana, ¿no? ¿Por qué? Porque también la radiación ultravioleta es un mutagénico, ¿no? Es un mutagénico, ¿no? La radiación, aquí vemos el clorofluorocarbono, tiene radicales de cloro, ¿no? Este CFC, estos CFC, liberan este cloro en la atmósfera y el cloro es el que va a interactuar con el ozono, ¿no?, con el ozono y lo destruye, ¿no?, en oxígeno, ¿no?, y el monóxido de cloro, ¿no? Y así poco a poco el ozono se va destruyendo. Se va destruyendo. Y es lo que pasó con el planeta, lo que está pasando actualmente, ¿no? Actualmente. Ya hemos hablado de la contaminación del aire, ¿no? La contaminación de los cuerpos de agua, terminar esto una vez, del agua, ¿no?, puede provocar, uno, enfermedades en los seres vivos, que va a conllevar a la muerte de los seres vivos, ¿no? Puede llevar a seres vivos. Un caso es la eutrofización de un lago. La eutrofización de un lago, ¿no?, es cuando a un lago, a un cuerpo de agua, se agrega un exceso de nutrientes, como son fosfatos, como son los fosfatos. Sulfatos. Hay un exceso de nutrientes para la cadena básica, ¿se acuerdan la cadena alimenticia? Las plantas necesitan de fosfatos, sulfatos, nitratos, pero hay un exceso. Esto se llama la eutrofización, ¿no? Es clásico de ver un lago verde. Cuando uno ve un lago verde, eso está eutrofizado, ¿no? Hay cuerpos de agua en Lima, por ejemplo, en el parque de agua, en Los Olivos, en San Juan y Gancho, los parques públicos, en los cuales hay pequeñas lagunas. Y esa laguna está verde, está eutrofizada. Y hay peligro de que las especies que estén ahí mueran, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas algas. Y las algas van a competir por oxígeno. Y al competir por oxígeno, se produce la anoxia, que es falta de oxígeno, ¿no? Falta de oxígeno. Comienzan a competir por oxígeno. Y si hay peces, las algas van a consumir el oxígeno y los peces van a morir, ¿no? Estas algas, las cianobacterias, ¿no?, generan a veces toxinas también, toxinas, ¿no? Y estas pueden provocar riesgos sanitarios y también matar a los peces que habitan en ese ambiente.
¿no? Este exceso, esta anoxia, va a provocar olor y sabor desagradable del agua, ¿no? El agua comienza a oler apestoso, feo. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Comienzan las fermentaciones a producirse, ¿no? Y esto provoca impacto económico en la pérdida del agua, el aumento de costos para limpiar esa agua, ¿no? Y interferencias en diferentes procesos. Es lo que pasó con la eutrofización del lago Titicaca, por ejemplo, ¿no? En el cual todos los desechos de la ciudad de Puno iban al lago, ¿no? Y provocó la eutrofización del lago, ¿no? La eutrofización del lago, ¿no? El agua verde, ¿no? Crecimiento de algas. Ahí podemos ver el alga, el Lemna, una alga marina, ¿no? Que comienza a tapar la superficie y al tapar la superficie del lago, las algas que están abajo mueren y al morirse se descomponen y eso provoca la mortalidad de peces, ¿no? La mortalidad de peces, la eutrofización. Todo esto va a conllevar a lo que se llama el cambio climático, ¿no? El calentamiento global, bajo el calentamiento global, el cambio del clima, ¿no? El deshielo, acá vemos acá los osos polares, ¿no? El deshielo, ¿no? Está cambiando el ecosistema, ¿no? A la vez que aumentar la temperatura se incrementa la presencia de sequías en el planeta, de sequías en el planeta, por ejemplo, de sequía en el planeta. Por ejemplo, hay un lago, el lago Chad, creo que es, ¿sí? Los cambios en este lago, aquí está, ¿no? Al disminuir las precipitaciones en algunos lugares, ya para pasar a las preguntas de una vez, por ejemplo acá, ¿no? Ahí lago. Miren, en el año 73, el lago Chad, ¿no? Era uno de los más grandes del mundo. Quedaba en África, que podemos ver acá en el mapa, ¿no? Quedaba en África. Pero a lo largo del año, miren, el año 63, su extensión, miren actualmente la extensión del lago. El lago se extendía por 3 países. Acá imágenes satelitales. La disminución de los cuerpos de agua. Y esa disminución de agua afecta a las comunidades que hay alrededor. Efecto de calentamiento global, ¿no? La sequía. La sequía va a traer hambre, ¿no? La desertificación, ¿no? La mortalidad, ¿no? La mortalidad de peces, la fauna. Por eso es que es necesario conservar la calidad del ambiente, ¿no? Medidas, como hemos visto la semana pasada cuando hablamos de restauración ambiental, ¿no? Restauración ambiental, ¿no? Recuperar el medio ambiente. Para que este sea eco, por eso hablamos de estos términos llamados ecoamigable, ¿no? Soluciones ecoamigables con nuestro medio. Para poder recuperar lo que estamos ya perdiendo. ¿Mm? Y hablamos de la prevención de desastres, porque los desastres son eventos naturales que van a suceder en nuestro planeta, ¿no? Van a suceder en nuestro planeta, ¿no? Y este término, prevención de desastres,
Los desastres son grandes pérdidas de vidas y materiales que ocasionan algunos eventos o fenómenos en las comunidades como terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, deslizamiento de tierra y otros, ¿no? O fenómenos provocados por las personas como la deforestación y la contaminación ambiental, ¿no? Y de esto hemos hablado la semana pasada, en parte, porque provocan las deforestación, las sucesiones ecológicas secundarias, ¿recuerdan? Después de un desastre se recupera la ecología del sistema, ¿no? El sistema ecológico. La prevención de desastres comprende medidas diseñadas, ¿no?, para proporcionar protección de carácter permanente ante los desastres, impidiendo la aparición de una catástrofe desencadenante o reduciendo la intensidad, a fin de evitar que se precipite un desastre causando daños. Entonces, se van a presentar, pues son fenómenos naturales, pero la cuestión es evitar que la intensidad de la pérdida sea la mínima posible, ¿no? La estrategia se basa en lo siguiente, ¿no? En la reducción de la vulnerabilidad socioeconómica de los sectores pobres y excluidos, ¿no? La prevención debe ser un objetivo integrado en el marco de las políticas de desarrollo a largo plazo de un país. Entender los fenómenos naturales nos va a permitir crear mejores condiciones de vida, ¿no? Por eso hay personas que se quieren estudiar los tornados, personas que se quieren estudiar los terremotos, los sismólogos, para poder entender cómo estos se producen y poder, bueno, tomar medidas de prevención. Ya, veamos las medidas acá, ¿no? Número uno, ¿no? En la República de Kiribati es uno de los lugares más densamente poblados del planeta. La mayoría de los habitantes de su isla principal depende del mar para vivir, pero el océano está en el futuro. Ninguna parte de esta isla se alza más de 2 metros. Es una isla que por el calentamiento global va a desaparecer, ¿no? De las causas que está afectando a este país, señale usted cuál sería la más probable. Bueno, acá la causa es el calentamiento global. Es la C. Es la C, ¿no? Porque el incremento del nivel de los océanos está provocando que ellos pierdan terreno, ¿no? Es tanto así que este país creo está ha comprado un terreno en otro país para poder trasladarse. Dos, uno de los efectos más notables que causa mayor impacto en las comunidades humanas es la alteración de los ecosistemas, como consecuencia de la contaminación del ambiente de carácter antropogénico, ¿no? Ejemplos de ellos, nosotros tenemos el ENSO, es el nombre con el cual se conoce al fenómeno niño, ¿no? Fenómeno niño ENSO son sinónimos. Se le llamó así, ¿por qué? Porque se evidencia principalmente en diciembre, ¿no? En esa época. Variación en la cantidad y calidad de recursos biológicos en los ríos de la Amazonía, ¿no? De acuerdo al análisis descrito, ¿no?, a su análisis de la influencia que tiene la actividad humana, señale usted a qué problema ambiental se deberían los problemas mencionados anteriormente, ¿no? Es igualmente, este problema se debe al cambio climático, ¿no? El clima está cambiando. 3. Existen comunidades como por ejemplo Vancouver, ¿no?, en el cual al límite de Estados Unidos, que reciclan sus residuos sólidos. Ellos también hacen tratamiento de fluentes domésticos e industriales antes de verterlos a los depósitos naturales. Dan tratamiento a los residuos orgánicos y otros procesos similares con sus desechos. ¿A qué fenómeno ambiental se está evitando con la conducta de la población? ¿Para qué reciclan? ¿No? ¿Qué quieren evitar con la actividad de reciclaje? ¿No? Lo que quieren evitar es la contaminación, ¿no? Por eso hay una actitud de reciclaje de componentes, ¿no? Pregunta 4. Señale a qué concepto corresponde la expresión conjunto de características ambientales, sociales, culturales y económicas que califican al Estado. La disponibilidad y acceso a los componentes de naturaleza, ¿no? La expresión señalada se está refiriendo a la pregunta 4, se refiere a la calidad ambiental, 4A. 5. Una reservada acaba de ser evaluada y se decide incorporar al SINAM. La comisión de expertos destinada a realizar dicho trabajo considera que es un área reservada, que debe ser destinada a la protección y propagación de especies. Miren, dice, ya le dijo todo, ya dijo propagación de especies. Significa reproducción. Nada, a una reserva, ¿no? 6.
¿no? Reserva nacional cuya finalidad es proteger un ecosistema característico de la costa peruana. Un ecosistema característico de la costa peruana, tanto su flora, fauna y asociadas. Bueno, la reserva de la Chay se encuentra en la costa peruana, ¿no? Y protege el ecosistema de lomas. Es típico de la costa árida del Perú, ese sistema de lomas, de la parte árida del Perú y el norte de Chile. Uno que vive por Villa María o San Juan de Miraflores o Villa Salvador, algún estudiante, ¿no? O por San Juan de Urigancho, van a ver que las lomas están verdes. Ese sistema de lomas es protegido, una parte, del sistema de la Chay. 7. ¿A qué pertenece la formación rocosa Coro de Monjas? Coro de Monjas pertenece a Guayayal. Funcionar. Otra vez falló. No. Les voy a decir la está. Bueno, les voy a dictar ya. 7A aparece 7. Se borró lo que había escrito anterior. Espérense. Acá era 5A, la 6D, siete A, 8B, nueve A, 10, 10C, ¿no? Conservación de paisajes de gran belleza, pues se llama estética, ¿no? 11C, una razón científica, ¿no? Muchos de ellas tienen propiedades medicinales, una razón científica. Las plantas, ¿no? 12. Parque Nacional creado es la B, la Cordillera de Tarros, Cutervo, que es el más antiguo, ¿se acuerdan? El Parque Nacional. Es la letra B. La rana gigante, ¿no? Que protege a una rana gigante. Es la reserva de Titicaca. 14 es la letra, un santuario, el bosque de Mangle, solo existe en algunos lugares del mundo. En el Perú se encuentra el Santuario Nacional de... ¿Dónde estoy? Tumbes, manglares son tumbes, en el norte peruano. Y el Santuario Histórico Nacional, la Pampa de Ayacucho, ¿no? En el caso de la flora, en esta pampa también se conserva, ¿no? Una plantita, son el pinco pinco, aquí voy a escribirles, le falta acá escribir acá, el pinco pinco, pinco pinco, el ichu, el pejoy y la chilifrutilla. Y la chilifrutilla, ¿no? Aparte, en esta zona. Y también una perdiz de la otra planta que se conserva también, un ave, esas son plantas, ¿no? ¿No? La perdiz de la puna, ¿no? La perdiz de la puna. Pinamotis. El nombre es Pinamotis. Bueno, jóvenes, ese sería todo. Voy a pasar la encuesta para ya terminar. Bueno, ya nos estudian, repasen, ya saben. Nos despedimos, jóvenes, y estudiar sobre todo, ¿no?
Comprendan, no memoricen. Porque si van a memorizar, van a estudiar solamente para el examen y después se van a olvidar y van a llevar otro ciclo. Y van a decir, van a aprender todo de nuevo. ¿Ya? Ya, contesten por favor todos. Mari Carmen, Joshua, Giancarlo, Geraldine, Eliana, Cristian, Belmoret. ¿Ya? Bueno, hasta luego, jóvenes. Chao, chao. Refrigerio. Hasta luego. Cuídense bastante.